Andrés, ¿cómo llegas tú a ser investigador del fenómeno OVNI? Mira, desde siempre. O sea, yo cuando era un niño tuve mucho, por decirlo de alguna manera, amigos invisibles, ¿no? Cosas con las que yo no hablaba, pero sí tenía mucho contacto con otras realidades. A medida que fue creciendo, Antes de que continúes, o sea, ¿cómo eran estas realidades? O sea, ¿eran fantasmas, espíritus, eran extraterrestres, tal cual como lo vemos en las películas? mira, cuando yo no recuerdo así exactamente cuando era niño, porque eran como nomitos, no sé, eran seres pequeñitos, eran cosas que yo jugaba con ellos y de alguna forma me comunicaba con ellos. Era un niño, tenía 7 años, cosas así. Cuando yo tenía 14 años, hubo el terremoto en Caracas. Nosotros estuvimos unos días en casa de mi tío, o sea, tenemos que tomar en consideración algo, o sea, nosotros venimos de una familia extremadamente religiosa católica, tío cura, tía monja, mis padres, personas muy relacionadas con la iglesia, ¿no? Entonces estábamos en casa de mi tío, que él era párroco en aquella época en la iglesia de Altagracia, y como 3 días después del terremoto, estábamos un grupo de primos allí y pasó una nave, sobrevoló una nave de Caracas. Y yo la vi. Yo le dije a mi primo, mira cómo se mueve esa estrella. Salió todo, habíamos 41 personas, las 41 personas que estábamos allí. Esa fue mi primera experiencia pública, por decirlo de alguna manera, con respecto a ese fenómeno extraterrestre o OVNI. A partir más o menos de ese momento comencé a tener como ver luces en el cielo, pero no eran luces como tú dices que puede ser una estrella fugaz que pasa, no, o sea, yo inclusive las tengo filmadas y las vamos a enseñar. Aparecen y hacen todo un movimiento hasta ahí y después se desaparecen. Después, cuando a los 18 años, yo tuve una serie de experiencias, por decirlo de alguna manera, místicas. Era como si me comunicara con algo y a partir de ese momento era casi a diario, casi, o sea, se formó parte de mi vida, pues. Ese algo que, o sea, ¿qué era? ¿Eran seres? Mira, eran como 4 seres blancos, luminosos, con un brillo propio, pues, más o menos como de un poco más de 2 metros de altura, con unas batolas, que siempre se me presentaban de alguna manera, me hablaban en un lenguaje extraño que yo les entendía perfectamente, pero no, o sea, yo entraba como una especie de estado de conciencia alterado que se conoce dentro de estos. Pero estabas despierto, o sea, no es que era un sueño. No era un sueño, nada. Entonces, fui recibiendo como una serie como de instrucciones, no sé, de información a través del año 76. Yo estaba con la Renovación Carismática Católica, pues, ¿ok? Y yo recuerdo que yo estaba orando una noche y tuve un desdoblamiento. Y después tuve una experiencia muy bonita. ¿Puedes explicarle a la gente qué es un desdoblamiento para aquellas personas que desconocen este término? Mira, yo estaba sentado orando y de repente yo me vi parado allí, o sea, habían como 2 Andrés. O sea, había uno aquí sentado en posición de oración y había uno parado allí viendo a este. O sea, este estaba viendo a aquel y aquel estaba viendo a este. O sea, habían como 2 Andrés en ese momento. Yo, de verdad, por supuesto que tuve como un shock en ese momento, por primera vez que yo tuve una experiencia de ese tipo. Posteriormente tuve una experiencia donde entré como en un estado de luminosidad, ¿ok? En otra ocasión. Yo allí me dije, lo que me están diciendo en la iglesia, lo que yo estoy conociendo, tiene que ver algo mucho más allá. O sea, porque tú puedes decir, o sea, si te quedas allí, tú puedes decir, oye, tuviste una experiencia con el Espíritu Santo. O sea, lo puedes ver de cualquier manera, dependiendo de la religión en que tú te encuentres y dependiendo de la creencia que tengas. Ok, pero por una mente analítica y una mente concreta o una mente cartesiana como la mía, o sea, yo quería saber que había un poco más allá. Ahora, Andrés, bueno, nos queda un minuto en este corte, pero ¿cómo hacer? Tú decías que tu familia era muy profundamente católica. O sea, ¿cómo tu familia asimiló eso? Nunca yo, o sea, yo realmente tenía mis experiencias, yo no, o sea, no las compartía con nadie porque pensaba muchas veces que, oye, son producto de mi imaginación, me estaré volviendo loco, tú sabes, que realmente yo nunca compartí eso a menos que otras personas Siempre lo guardas. Claro.
a menos que otra persona lo vieran, como el caso del día del terremoto, porque fueron 41 personas, inclusive mi papá, mi mamá, mis tíos, todo el mundo lo vio. Andrés, bueno, tenemos que hacer una pausa, ya me están haciendo señas. Al regreso sabremos, bueno, cómo supiste o en qué momento supiste que eso no era producto de tu imaginación y por qué un extraterrestre tendría que comunicarse con un ser humano. Amigos, al regreso la respuesta, ya venimos con más de Creencias Siglo XXI.